Acabo de ver el final de temporada de Isla del Drama 2024 y, spoiler, ganó Wayne. Caleb y Julia llegaron con él a la final. ¿Merecían ganar? Sí. Wayne, ¿merecía ganar? No. ¿Me molesta que haya ganado Wayne? No. Y aunque eso no tenga sentido, lo voy a explicar en este video. Porque en mi opinión estamos ante una de las mejores finales que hemos visto en las últimas temporadas de Drama Total. Antes de empezar con el análisis del episodio en sí, quiero aclarar un par de cosas. Para mí hay 3 puntos muy importantes que tienen que cumplir los episodios finales de Drama Total para hacer un buen episodio. El primero, que los desafíos finales sean extremos y que realmente parezcan desafíos finales y no cualquier desafío tirado al azar. El segundo punto es la inclusión de los eliminados en el episodio, ya que como siempre en los episodios finales aparecen los participantes ya eliminados. Me parece fundamental que cuando estos aparezcan, no aparezcan de fondo como si fuera, bueno, como para decir que estuvieron, sino que realmente tengan relevancia en el episodio final y no los dejen ahí tirados en una tribuna como si fuera vos o yo que estamos viendo el programa. El tercer punto a cumplir serían los finalistas. ¿Qué finalistas tienen la temporada? Y si realmente se lo merecían y si realmente los finalistas están preparados para una final. Y si realmente actúan como si estuvieran en una final. Creo que estos 3 puntos son fundamentales para que un episodio sea un buen episodio. Más allá de quién gane o de quién pierda. Para que se entienda todo esto, vamos a empezar hablando sobre el episodio final. Tenemos a nuestros 3 finalistas. Julia, ella hizo de todo para llegar a la final, hizo trampa, traicionó a su propia amiga, manipuló a más no poder y llegó. Caleb lo dio todo para llegar a la final, tuvo más desarrollo, mostró un poco de sus habilidades, se enamoró, se separó, se volvió a reconciliar, tuvo una gran temporada. Y después tenemos a Wayne, que lo invitó a un amigo. En fin, ni bien comienza el episodio 13, que es el episodio final, directamente se van al desafío, ni un minuto y ya están los 3 listos para la final, y llegan los eliminados, los cuales van a ser parte del desafío, lo cual me parece que es importante porque si bien es algo que ya se hizo en otras temporadas, siempre está bueno ver cómo los incluyen y cómo van a ser parte del desafío. Al principio, cuando vi que cada uno de los finalistas tenía que arrastrar con un carro a los eliminados, yo dije, no, ya está. Otra final en donde van a usar a los finalistas como si fueran un saco de papa, ¿me entendés? Dije, no los van a usar para nada. Pero durante el episodio, cuando veo que se dividen en los grupos, tanto Julia y MK querían ir contra Caleb y Caleb estaba como, hay que aplastar a Julia. Mientras tanto, los 5 que apoyaban a Wayne estaban, Wayne. Ya desde ahí me empezó a dar un visto bueno a cómo iba la final. Cuando llegamos a la segunda parte del desafío, en donde tienen que cruzar como por una cuerda floja y los participantes eliminados tienen que tratar de derribarlos con una pistola de remeras, eso me pareció interesante y me gustó ver cómo se empezaban a derribar entre ellos mismos, se amenazaban con las pistolas. La verdad que fue bastante gracioso y me gustó que tuvieron su momento los eliminados de ser protagonistas también de la final, aunque sea por unos minutos. Y también la vuelta de Scary Girl, gente. Scary Girl, Lauren, chica aterradora, llámenla como quieran, volvió a ser ella y vuelve a ser aterradora y la verdad, banqué este momento y dije al fin, loco, al fin. Y después de ese hermoso momento llega el momento de la definición en donde se va a conocer quién gana. Y claramente es algo que iba a pasar. Durante todo el episodio estuvieron con que gana Caleb, no gana Julia, gana Caleb, no gana Julia. Literalmente aparece Wayne del cielo y llega primero en la línea de meta y les gana, es una locura. Es algo que me pareció tan rebuscado pero a la vez tan bueno para ese momento que se estaba viviendo, que era dramático. Literalmente Wayne cae del cielo de la nada, absolutamente de la nada, porque el chabón venía súper atrasado con el desafío, pero mal. Pues si ponemos todo en tiempo real, no había chance ni por tiempo, ni por velocidad, ni por lo que sea, de que Wayne llegue primero antes que Julia y Caleb, que ya habían salido hace, no sé, como media hora antes. Ahora, como les venía diciendo, ¿por qué no me molestó que Wayne ganase? Por más de que yo sabía que no se lo merecía, y de que se lo merecía mucho más Caleb y Julia, fue justamente por cómo se fue desarrollando todo el episodio. Me gustó el desafío final, me gustó la inclusión de los eliminados, los finalistas se lo merecían bastante sacando a Wayne. O sea, creo que al ver todo el episodio por completo, también le encuentro un poco sentido a esta victoria de Wayne en un punto, porque es como medio una ironía en que Julia y Caleb estaban muy concentrados en combatir entre ellos, en decir no gano yo, y que al final ganara alguien que nada que ver, tipo Wayne, que nunca se lo esperaban y nadie se lo esperaba. Y si aún no me entendieron el por qué yo creo que es una de las mejores finales que hemos visto en las últimas temporadas de Drama Total, les voy a poner en ejemplo lo que para mí es una de las peores finales de Drama Total, si no es la peor, digamos, la cual es la de Carrera Alucinante, que para los que no vieron Carrera Alucinante es lo mismo que Drama Total, es en parejas, es todos contra todos, es una carrera y el último equipo en llegar a la línea de meta queda eliminado. En cada episodio pasa lo mismo.
Bueno, y es cuando en el episodio final, el desafío final, que digamos que vendría a ser lo más importante después de 25 episodios con los mejores desafíos que pudimos haber visto, llegan al episodio 26 con el desafío que es ir hasta un edificio en taxi, bajarse del edificio una vez que llegaron ahí e ir a una plaza en taxi otra vez. Después de ir a esa plaza tienen que ir a buscar números para abrir un maletín. Después de abrir ese maletín, llegar a la línea de meta y el primero que llega gana. Ese es todo el desafío final, gente. Es la cosa más aburrida que vi en mi vida. Eran muy buenos finalistas, pero el episodio no estuvo a la altura para esos finalistas. Después, la inclusión de los participantes eliminados acá era, aplaudían de fondo, se podrían haber arriesgado a incluirlos más en la final. Es por eso que si comparamos el final de Carrera Alucinante al de Isla del Drama, para mí claramente el de Isla del Drama 2024 tiene 1000 veces más desarrollo, y hasta para mí es mucho mejor el final de la segunda temporada que el de la primera. El desafío entre Bowie, Millie y Prisha fue muy aburridísimo y muy random. Esa final entre dos pelotas blancas de a ver quién gana y quién no, o sea, la verdad que aburridísimo. En fin, para cerrar, Wayne no es un correcto ganador, pero es un ganador. Lo damos como ganador. Lo único que me hubiera gustado es que hubiese final alternativo, tanto la de 2023 como la de 2024. Así que nada, gente, díganme ustedes qué opinan de este episodio final, quién les hubiera gustado que gane, quién les hubiera gustado que llegue a la final, y también cuál de las dos temporadas les gustó más, la primera o la segunda. Adiós.